Bien, vamos a ver ahora en el caso de Jonás capítulo 3, versículo 1. De hecho, el capítulo se llama Nínive se arrepiente. Vamos a leer la parte de todo el pasaje para entender cómo actúa aquí la cuestión del ayuno. Dice así: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjate, Dios les da una cuarentena aquí a los de Nínive para algo, un periodo de 40 días. Dice: de aquí a 40 días va a destruir, pero ellos creyeron a Dios. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su propio mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Bien, entonces aquí fíjate, mediante un hombre, Jonás, mediante un hombre Dios manda ese mensaje que es Jonás. Te aconsejo que leas todo el libro de Jonás para que puedas comprender también lo que vivió Jonás para llegar a hacer esta misión. Eso era una tarea difícil y fuerte, pero Jonás empieza a obedecer y empieza a hablarle al pueblo. Y escucha el rey y él proclama ayuno. Igual proclama lo mismo, que se humillen, que se pongan ropa, que se pongan en silicio y en cenizas y que ayunen. Dice: quién sabe si Dios se arrepienta del castigo que ya había mandado. Y al final del versículo, mira, dice, en el versículo 10, te lo voy a volver a leer, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal camino, del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios ya había tomado una determinación, pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces Dios siempre da la oportunidad de que las personas nos apartemos de nuestro mal camino. Dios ya había determinado destruir esta ciudad, pero en el versículo 10 nos explica, dice: Dios vio lo que hicieron, no lo del ayuno, fíjate bien, no, más que ver lo que hayan ayunado, vio que se apartaron de su mal camino. Entonces vamos a ver también más ahorita, vamos a explicar cómo Dios tiene un diseño del ayuno, del significado del ayuno, pero nuevamente el hombre corrompe y tuerce todo lo que Dios hizo en su perfección. Entonces ya después el hombre empieza a hacer los ayunos para convencer a Dios y para hacerle manita de puerco, sin apartarse del mal camino. Aquí en este capítulo de Jonás, Dios ve que se apartaron de su mal camino. El ayuno, la humillación fue un instrumento para que subieran ese aroma de humillación, ese altar de humillación agradable delante de Dios. Pero Dios, ¿qué miró? El verdadero arrepentimiento de sus corazones. Dios miró que ellos habían comprendido que por su mal camino, su rapiña, la violencia, rapiña quiere decir, uno de los significados de violencia es rapiña. Entonces imagínate la violencia que había en Nínive. Violencia es todo aquello que está en contra de los preceptos y es todo aquello que le desagrada a Dios. Dios miró que ellos se dieron cuenta mediante la palabra que Jonás les habló, que por su mal camino, por su rapiña, Dios ya había determinado acabar con ellos. Dios miró que ellos se dieron cuenta que estaban mal. Dios miró que se arrepintieron y que se apartaron de ese mal camino, y Dios se arrepintió de eso que ya había determinado hacer él. Bien,
Sí, mira, vamos a ver ahora. Entonces ya vimos los diferentes tipos de ayunos, ¿no? En los diferentes días de 1, de 3, de 7, de 40. Estos son diseños de Dios. Sin embargo, te vuelvo a mencionar, el ayuno es inspirado por el Espíritu de Dios. Mira, vamos a ver, estábamos viendo una combinación de palabras o de acciones espirituales, que era ayuno, ceniza y silicio. Y fíjate cómo en Daniel 9 se suman dos más. Ahorita lo vamos a ver. Te voy a leer Daniel 9, del 1 en adelante, donde Daniel intercede por el pueblo. Más adelante, fíjate, vamos a entrar al asunto de esto que es que el ayuno de Daniel, que si es ayuno, que 21 días, que ayuno de legumbres, que ayuno. Yo he escuchado muchos lugares donde ayunan así. Ahorita vamos a ver lo que nos dice la palabra para ver si es o no ese ayuno. ¿Sí? En Daniel, específicamente cuando habla de ayuno, es en el capítulo 9, a partir del versículo 1, donde Daniel intercede por el pueblo. De hecho, el capítulo se llama Oración de Daniel por su pueblo. Lo voy a leer todo, ¿sí? Te aconsejo que lo vayas leyendo porque aquí nuevamente Dios pone en el corazón de Daniel que él se humille y que interceda por el pueblo. En Jonás lleva el mensaje y Jonás le habla a todos y mediante el edicto del rey, todo el pueblo se humilla delante del Señor, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo en este capítulo de Daniel, él intercede por todo el pueblo. Dice así, en el año, capítulo 9, oración de Daniel por su pueblo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, silicio y cenizas. Bien, entonces ya aquí hay una combinación de 5 elementos espirituales que tienes que tener una revelación. Entonces te los vuelvo a leer, dice, buscándole en oración, ruego, ayuno, silicio y cenizas. Oración y ruego aparentemente puede parecer lo mismo, pero es diferente la oración que el ruego, ¿sí? Te aconsejo que tengas siempre a la mano un diccionario bíblico y que tengas varias versiones de la Biblia para que puedas escudriñar y mientras tú más busques el Espíritu Santo te va a dar mayor conocimiento. Dice ayuno, silicio y ceniza. Habíamos hablado ya del silicio y las cenizas. Ceniza es humillación, ¿sí? Y el silicio es las vestiduras incómodas, el sentirse mal delante del Señor, estar incómodo. Y el ayuno, cubrir la boca. Y aquí nos habla de oración, clamor, y nos habla de ruego. Es un clamor profundo del corazón de la persona. Versículo 4. Y oré al Señor mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Fíjate aquí cómo empieza a hablar Daniel. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras, a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Adonai, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no hemos obedecido a la voz, y no obedecimos a la voz de Adonai nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés,
siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios. Dice, no hemos implorado el favor de Adonai, el Señor el favor del Señor nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, el Señor veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Adonai nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiamos en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Fíjate aquí cómo un solo hombre se humilla delante de Dios y cómo cómo Daniel empieza a reconocer, se humilla. Esa humillación, esa combinación de oración, ruego, cilicio, cenizas y ayuno, empiezan a hacer algo en el corazón de Daniel. Si tú has ayunado, si tú has estado en oración, en ruego, el Espíritu de Dios te empieza a inspirar, te empieza a guiar, empieza a tomar control de tu oración, para que de ti, de tu boca, de tu corazón salga una oración, un clamor guiado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Acorde a la voluntad de Dios. ¿Tú crees que la voluntad de Dios no es que al día de hoy todas aquellas personas que están enfermándose, todas aquellas personas que están muriendo, ¿tú crees que no sería la voluntad de Dios que todos se aparten de su mal camino? Así como en Jonás, que se aparten de su rapiña, que crean en Él, que sepan que Él tiene el control, que Él es el Señor, que no se puede estar jugando con las cosas de Dios, que no se puede estar manipulando la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios nos agradaría? Pero aquí Daniel es inspirado y esa oración va acorde a la voluntad de Dios. Es una oración, un clamor, un ayuno inspirado por su Santo Espíritu y guiado hacia la voluntad de Dios, porque también está escrito que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Entonces fíjate cómo un solo hombre intercede por toda la nación. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo estás intercediendo? ¿Cómo estás haciendo esa oración, ruego, clamor, ayuno, cilicio, cenizas? ¿Cómo estás pidiendo por tu familia? Por los de tu casa, por tus hijos, por tu colonia, por los enfermos, por la nación. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estás ayunando por tu familia? ¿Estás orando o solamente haces lo que habitualmente haces? Eso reflexiónalo delante de Dios y ve la condición de estos personajes, cómo verdaderamente se humillaban y hacían algo importante y de poder delante del Señor. Bien, entonces fíjate, ahora ya ve una combinación mayor: oración, ruego, ayuno, cilicio y cenizas. Bien, entonces mira, podemos, hasta donde llevamos, podemos resumir algo acerca del ayuno. Vamos a hacer un resumen previo antes de concluir con este último video del ayuno. ¿Sí? El ayuno, vemos que en algunos personajes, ¿por qué era? Era por luto, por aflicción, por dolor o por tristeza, de forma personal. Vimos en el ejemplo de Daniel, donde él hace el ayuno
por el Hijo, ¿sí? Donde diferentes, incluso el rey que hace ayuno por Daniel. Fíjate, un rey hace ayuno por Daniel, un rey que tenía costumbres paganas. Él hace ayuno a causa de la tristeza porque Daniel había ido al foso de los leones. Bien, entonces vamos a ver cómo el ayuno se utiliza para eso. ¿Y para qué más? ¿Para qué más podríamos decir que el ayuno es para una intercesión? Y lo vemos en Daniel, en Esther y en Nehemías. Como ese ayuno, entonces vemos que el ayuno es por aflicción, por luto, por quebranto, en una situación personal, pero también el ayuno es por una situación de intercesión individual, por una intercesión o una necesidad personal en común de una familia, de un pueblo, de una nación. Y te vuelvo a recordar los pasajes que ya los vimos, Daniel, Esther y Nehemías. Bien, ahora, fíjate, te voy a leer en Daniel 6:18, cómo el rey de costumbres paganas, pero que ya había reconocido a Dios verdadero como el Dios de Daniel, ayuna por Daniel. Te lo voy a leer así nada más, muy rápido. Está en Daniel 8, en Daniel 6, perdón, capítulo 6, versículo 18, y dice así, te lo voy a leer, dice así: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Aquí ya habían determinado lanzar o poner a Daniel con los leones, y el rey lo apreciaba, pero el rey había dado un mandato y habían hecho un complot contra Daniel, y el mismo rey no podía ir en contra de su propio edicto, de su propio mandato. Entonces, él mismo, por ese mandato, ordena que Daniel vaya a dar al foso con los leones. Y eso le causa una gran tristeza al rey, y ayuna por tristeza y por dolor, porque ya sabía lo que iba a pasar. Lee todo el pasaje para que veas al final cómo el rey dice: Daniel, que le sirves, dice, a cuyo rey tú le sirves constantemente. Bien, ahora fíjate, el mundo, ¿qué te va a decir? Fulano, sutano, Juanito, Pedrito, Lolita o como te llames, el Dios al que tú le sirves constantemente, ese te libre de todo mal, porque así le dice a Daniel. Entonces, al Dios al que tú le sirves, al Rey de Reyes, Señor de Señores, ese te va a librar de todo mal. Bien, ahora sí voy a entrarle a un asunto. Fíjate, se acostumbra o se habla mucho del ayuno de Daniel. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos dice en Daniel, el capítulo 10, el versículo 3, habla de un periodo de días. Y hay otro pasaje en Daniel 1:10, donde habla de lo que comía Daniel. Entonces hay como una combinación entre estos dos pasajes para decir que 21 días es un ayuno de Daniel. Sin embargo, fíjate, te voy a leer primeramente Daniel 1:11. Vamos a hablarlo en específico, que es una dieta. Daniel capítulo 1, versículo 11. Aquí primeramente son llevados Daniel y sus amigos delante del rey. Dice así, versículo 11: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces aquí nos habla de una dieta. Daniel no acepta la comida del rey. A él le ofrecen los manjares del rey. Lo llevan en una posición, a él y a sus amigos los llevan en una posición más alta que a todos los demás, porque tenían la sabiduría. Los llevan y les ofrecen ciertos beneficios. Uno de esos beneficios era comer la comida del rey. Pero ¿cuál era la comida del rey? Esa comida estaba consagrada a los dioses, ¿sí? Y eso estaba en contra de lo que estaba acostumbrado el pueblo del Señor. Entonces Daniel rechaza, dice: nosotros no vamos a comer esa comida.
A nosotros danos lo que estamos acostumbrados, que era legumbres y agua, y aparte por no contaminarse. A causa de esa santidad en los alimentos, su rostro es mejor que el de los otros, en una comparación de 10 días. Entonces, fíjate, vamos a empezar a armar, a tener una estructura. Aquí es una dieta que lleva Daniel de legumbres y de agua, no de comida contaminada. ¿En qué consistía la comida del rey? Mira, aquí no nos habla mucho de ello, pero las comidas que eran grandes manjares, eran vinos, carnes, comida como la de Egipto, sí, comida condimentada. Pero aquí Daniel dice, no, yo no como esa comida. Entonces se acostumbra actualmente decir que la dieta de un ayuno como el de Daniel, pero vimos que ayuno es cubrir la boca. Entonces, ya sea que tú comas vegetales, verduras, pura agua, no estás en ayuno, estás llevando una dieta que sí te va a servir para cosas en específico. Ahora fíjate, hay una mezcla con esta cita, donde habla de un periodo de 3 semanas, o sea, de 21 días, y está en Daniel capítulo 10, versículo 3. Vamos al pasaje, dice así, fíjate, aquí habla de una visión de Daniel junto al río. Dice, te voy a leer a partir del versículo 2. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces aquí estuvo afligido durante un periodo de 3 semanas, o sea, 21 días. Entonces, en muchos lugares se usa o se dice, es que es el ayuno de Daniel. Ah, caray, ¿cuál es el ayuno de Daniel? No, pues son 21 días de comer verduras. Eso no es un ayuno, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, aquí vamos a entender que es una mezcla entre la cita del capítulo 1 y la cita del capítulo 10, donde habla de legumbres y verduras con la cita del versículo del capítulo 10, ¿sí? Aquí nos dice, no nos dice que no nos dice que hizo, que no comió, dice en el versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Bien, entonces, el de Daniel no es un ayuno de estos capítulos, el del capítulo 9 sí, porque ahí lo dice, me afligí y ayuné, me puse en oración, ruego, cenizas, ayuno y cilicio por el pueblo. Aquí fue a causa de una visión, fue tal el impacto espiritual que tuvo que no comió a causa de esa visión. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hace Daniel. Capítulo 9, ayuno por el pueblo. Capítulo 1, capítulo 10 es una especie de dieta. ¿De acuerdo? Fíjate, más adelante en la escritura vemos cómo el ayuno se convierte en una práctica religiosa para convencer a Dios, para hacerle manita de puerco, ¿sí? Para tratar de convencerlo de las cosas que el pueblo quiere. Y actualmente, en muchos lugares yo he escuchado, ¿quieres algo? Ayuna. ¿No? Ayuna y Dios te va a escuchar. Pero la gente no estamos dispuestos a cambiar, a tener una actitud de cambio delante de Dios. Bien, fíjate, te voy a leer en Joel 2, capítulo 13. El ayuno es un diseño de Dios, pero yo te decía, nuevamente el hombre lo tuerce, el hombre lo descompone y empiezan a hacer una serie de cosas. Vemos cómo Daniel, a causa de la tristeza que tenía, David, dice que no comió, ni se bañó, ni se limpió, andaba. Imagínate cómo estaba a causa de la intercesión, del clamor por el niño. Bien, entonces, vemos cómo a causa de la tristeza, las personas se pueden poner en ayuno y en oración. Bien, mira, fíjate, te voy a leer en Joel 2:13, qué es lo que Dios espera. Vamos al Antiguo Testamento, Joel 2:13, dice así. Dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Fíjate, vemos en otros versículos cómo dice que rasgaron sus prendas, que se pusieron en ayuno, en cilicio, y se pusieron en la ropa de cilicio, se pusieron no se perfumaron, y todo eso. Y entonces se convertía en algo exterior.
no en una humillación del corazón. Y aquí Dios dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Entonces ya era una práctica religiosa. Me rasgo la ropa es porque estaba triste. Así perdió mi equipo, me rasgo la ropa. Uy, ya me vieron feo en la iglesia, me rasgo la ropa. No, ya pasó esto, me quito las prendas, me rasgo las vestiduras. ¿Y dónde está una humillación de tu corazón? Esto mismo, fíjate, esto mismo lo dice el Señor Jesús, el Señor Jesucristo de una manera contundente y fuerte. A mí me gusta mucho leer los evangelios, los leo constantemente porque me gusta el poder, la autoridad con la que habla nuestro Señor Jesucristo. Cómo hablaba duro y directo, cómo les hablaba a los fariseos y cómo se enojaban. Y actualmente mucha gente, gente que lleva, que tiene una posición en la iglesia, se creen dueños del pueblo. Se creen dueños del pueblo y no hacen lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me gusta cómo el Señor Jesucristo les habla con poder y con autoridad. Y los fariseos, los líderes, se ofendían, decían, no, ¿y este cómo habla esas cosas? ¿Por qué dice eso? Pero hablaba duro y contundente. Y todos se quedaban callados. Vamos a Mateo 6, a partir del versículo 16. Dice así, mira, fíjate, dice acerca de esto, dice Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjate aquí cómo les dice el Señor Jesucristo, Dice, cuando ayunes no seáis austeros como los hipócritas. Entonces, ¿cuánto hipócrita puede existir? No, es que estoy en ayuno, y es que ahorita no, fíjate que, y se dejan, ahí todo, no, es que estoy intercediendo y me duele y no sé qué, pero no están haciendo, no lo están haciendo en secreto. Quieren que la gente vea que hacen cosas que le sirven a Dios, pero no están buscando ser agradables al corazón de Dios. Entonces aquí el Señor Jesucristo, como dice, tú sé agradable en el corazón de Dios. ¿Dónde? En lo secreto. Y mucha gente se quiere parar y decir, no, mira, yo me humillo delante del Señor y esto, lo otro, y yo le sirvo a Dios, y ni le sirven a nadie. Bien, aquí el Señor Jesucristo dice, sirve en lo secreto con tu Señor, y Él te recompensará en público. Bien, fíjate, de aquí vamos a partir al inciso B. Acuérdate, en el video anterior vimos inciso A, que era el ayuno de cerrar la boca, y vemos ahora el inciso B. Aquí me voy a tardar menos, pero esto es lo importante. Ya entendimos el ayuno de los alimentos, ¿para qué es? Para interceder, pero tiene que haber una condición espiritual. Debe ser inspirado por el Espíritu de Dios, ya sea en tu persona o en alguien instituido por Dios como una autoridad dentro del grupo donde tú estás, en tu congregación, en tu iglesia. El pastor, el apóstol, la cobertura que tengas te va a guiar. ¿Sí? Deben ser hombres inspirados por el Espíritu de Dios para poner en ayuno, para convocar un ayuno. Pero tú en tu casa también Dios te puede poner en ayuno. Ahorita, fíjate, ahorita no hay iglesias, no hay congregaciones, y no crees que sea bueno que empieces a ayunar por tu familia, por los enfermos de tu colonia, por los enfermos de tu ciudad. ¿No crees que sería bueno y no te ha hablado el Espíritu de Dios de que te humilles, de que hagas ayuno delante de su presencia? Pero no el ayuno de que no comas. Ahorita vamos a ver el ayuno que Dios quiere, y está en Isaías 58. Esto, aquí me voy a tardar menos, pero esto es lo contundente. Bien, vamos a Isaías 58. Fíjate, dice así, de hecho el capítulo se llama El verdadero ayuno. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Fíjate, dice en el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunéis como hoy. O sea, que ya no hagas esto.
Dice, para que tu voz sea escuchada en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí. Fíjate cómo dice el Señor. Aquí reclama el Señor y dice, es tal lo que yo te instituí. Es un diseño de Dios. Y aquí Dios dice, es tal lo que yo mandé. Es tal el ayuno que yo escogí. Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? Te está hablando aquí de liberación espiritual. Liberación espiritual. Sí, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Adonai será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá, él heme aquí, si quitares de en medio de ti el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Adonai te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Fíjate, te voy a recapitular el versículo 9, dice así, entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador. Dice aquí, ¿sí? Entonces, lo importante del ayuno es este ayuno. Es una combinación, pero este es el ayuno que Dios quiere.